La tensión en el aire era palpable. En el pequeño salón de su vecina, las luces tenues apenas iluminaban las caras de ambos. El reloj avanzaba sin piedad, pero ni uno de los dos parecía notar el paso del tiempo. Ella había sido clara en sus intenciones, y él, con una sonrisa tímida, la observaba como si su vida dependiera de aquel instante. La cercanía se volvía cada vez más insostenible, el espacio entre sus cuerpos tan reducido que casi podía sentir la respiración del otro. Estaba a punto de suceder, casi podía visualizarlo en su mente, pero algo la frenó. El sonido del teléfono interrumpió el momento. El vibrante tono era como un grito en el vacío. La protagonista, desconcertada, miró el móvil. Era su esposo quien, de manera inesperada, había decidido regresar de su viaje. El aire se volvió pesado y la ansiedad se apoderó de ella. Intentó mirar al hombre frente a ella, pero algo en su interior ya había cambiado. De repente todo parecía un mal sueño, como si estuviera atrapada entre dos mundos que se colapsaban a la vez. Antes de comenzar la historia y contarles cómo todo sucedió realmente, respóndanme esta pregunta: ¿serías capaz de perdonar una traición de un ser querido? La casa estaba tan callada como siempre, pero algo había cambiado en su interior. A pesar de los lujos y la estabilidad que había logrado con su esposo, no podía evitar sentir que algo le faltaba. Vivía en un vecindario donde las calles perfectamente alineadas y las casas impolutas daban la sensación de que todo estaba bajo control, pero detrás de esas fachadas se escondía una vida de vacíos, un matrimonio que cada vez se sentía más distante. La soledad era su compañera constante incluso cuando su esposo estaba en casa, porque él prefería estar atrapado en su trabajo o en sus interminables viajes. Había sido tan fácil caer en la rutina. Su vida había transcurrido de una forma tan predecible que un día, cuando comenzó a notar la presencia de su vecina, ni siquiera le dio importancia. La vecina era joven, vibrante y se notaba que tenía una vida llena de emoción. Algo que en ese momento parecía completamente ajeno a la protagonista. Fue en la primera conversación cuando todo comenzó. Un saludo amistoso mientras regaban las plantas en el jardín. Pero al mirar a la joven, algo dentro de ella despertó. No solo era su físico lo que atraía, sino su actitud desinhibida, su forma de ver la vida, como si estuviera aprovechando cada momento. Algo que ella había dejado de hacer mucho tiempo atrás. La joven, al parecer sin la carga de responsabilidades que ella tenía, comenzó a hablar sobre sus viajes, su juventud, y como siempre hacía lo que se le antojaba. Cada palabra era como una llamarada de fuego en un campo seco. La protagonista comenzó a sentirse atrapada entre el deseo de romper con su vida monótona y la obligación de seguir en la rutina. No fue hasta más tarde, cuando su esposo estuvo nuevamente de viaje, que aceptó la invitación de la vecina a su casa. La noche había comenzado con una copa de vino en la terraza, riendo por tonterías, pero las palabras empezaron a cambiar de tono. La vecina le preguntó sin ningún tipo de pudor si alguna vez se había preguntado por qué había llegado hasta allí. ¿Estás feliz?, le preguntó con una sonrisa en los labios, pero había algo en sus ojos que indicaba que estaba buscando algo más. Aquel comentario la había dejado pensando, mientras su mente se debatía entre lo que había sido y lo que podría ser. ¿Realmente estaba feliz con su vida? La respuesta no fue clara, pero en ese momento, en la comodidad de esa casa ajena, algo se rompió en su interior. Las horas pasaron rápido, pero su mente ya estaba en otro lugar. La vecina, con su juventud y energía, parecía el antídoto perfecto contra la vida monótona de la protagonista. Quizás no lo sabía, pero la joven había sembrado una semilla de duda. Algo que ya no se podía deshacer. El primer paso fue pequeño, un abrazo que duró más de lo necesario. La protagonista, sintiendo el calor del cuerpo de la vecina, se sintió un poco más viva que nunca. Sin pensarlo, fue la vecina quien se apartó, pero no antes de decirle: «No te preocupes, no tienes que hacer nada que no quieras hacer». La joven se retiró, pero las palabras se quedaron flotando en el aire. A la mañana siguiente, la protagonista se encontraba de nuevo en su casa, mientras su esposo aún no regresaba. Lo que sintió esa mañana fue extraño. La noche había dejado huellas en su piel, pero algo más había ocurrido: el vacío en su interior ya no era tan pesado.
De alguna manera, la vecina había despertado algo que ella había olvidado hacía mucho tiempo. El siguiente día transcurrió como si nada hubiera sucedido. Su esposo llegó como siempre cansado y ajeno a cualquier cambio. La protagonista intentó regresar a la rutina, pero el encuentro con la vecina seguía vivo en su mente. Algo dentro de ella sabía que su vida no volvería a ser la misma. Poco a poco, empezaron a encontrarse con más frecuencia. Sus encuentros eran fugaces pero intensos. La protagonista ya no pensaba en las consecuencias, solo en lo que sentía en ese momento. Cada conversación con la vecina le hacía sentir como si estuviera escapando de una vida que le había sido impuesta. Y así, sin darse cuenta, fue como todo comenzó a cambiar. La joven vecina, con su forma de ver la vida, era la ventana hacia un mundo que la protagonista había cerrado hace años. Pero el caos nunca está lejos y el destino, como siempre, interviene. Un día, mientras se encontraban nuevamente en la casa de la vecina, cerca de un abrazo, un beso, del teléfono de la protagonista suena con urgencia. La llamada de su esposo. El momento se rompió. Y con él, la verdad empezó a desmoronarse. Lo que ocurrió después fue algo que ella nunca había imaginado. Todo lo que creía seguro, todo lo que pensaba que controlaba, se fue desmoronando en un instante. La vecina, el esposo, el vacío en su vida, todo se convirtió en un caos sin solución. La protagonista en ese momento comenzó a darse cuenta de que ya no podía seguir huyendo. La puerta se cerró tras mí y el sonido de mi propio aliento resonó en el aire vacío. Mientras me adentraba en la casa, me invadió una sensación extraña, como si todo estuviera a punto de desmoronarse. El teléfono vibró una vez más en mi bolso, interrumpiendo el silencio. Sabía quién era, no necesitaba mirar el número. Era él, mi esposo. Había regresado antes de lo esperado y ya no era tan solo una visita sorpresa. Algo en su voz cuando me llamó esa mañana me hizo sentir que había algo más detrás de su regreso inesperado. El sonido del teléfono parecía crecer en intensidad. Tomé una bocanada de aire y lo tomé, todo lo que me quedaba era la verdad. Pero, ¿cuál verdad? ¿La que le había estado ocultando a él o la que me estaba guardando para mí misma? Estaba atrapada en la red de mis propias decisiones. ¿Dónde estás? La voz de mi esposo sonó al otro lado de la línea, y su tono no dejaba lugar a dudas de que algo en él había cambiado. Mis manos temblaron al sostener el teléfono. Mis ojos se centraron en la ventana, observando cómo las luces de la calle parpadeaban, ajenas a la tormenta interna que se desataba en mí. Si respondía ahora, ¿qué sucedería? Si le contaba la verdad, si le confesaba lo que había estado haciendo, lo que había sentido. La confusión se apoderó de mí en un instante, y no sabía si mi respuesta afectaría más a mi futuro o al suyo. Y entonces me di cuenta, lo que realmente me aterraba no era la mentira, sino la respuesta que podría darme él, la verdad que él había guardado para sí mismo. En ese preciso momento, escuché un sonido. Era la puerta del jardín, alguien había entrado sin que me diera cuenta. El hombre que había estado a punto de besarme, el hombre cuya presencia había despertado una parte de mí que creía perdida, apareció en el umbral de la puerta. Me quedé allí congelada, mientras él me miraba con una expresión que reflejaba tanto ansiedad como determinación. Su mirada decía más que 1000 palabras, y en ese instante su presencia lo cambió todo. Estaba tan cerca de él que podía escuchar su respiración. Mi mente, en un estado de caos, ya no era capaz de procesar lo que estaba sucediendo. Él dio un paso más hacia mí, y antes de que pudiera reaccionar, el teléfono sonó de nuevo. Mi esposo. La realidad volvió a golpearme de inmediato. Sentí como la tensión en el aire crecía, como todo a mi alrededor comenzaba a desmoronarse, y no podía hacer nada para detenerlo. Me giré mirando a aquel hombre en la puerta, y con un último suspiro de desesperación, me dirigí hacia el teléfono. El sonido del teléfono me recordó que por más que intentara cambiar la dirección de mi vida, siempre habría algo que me arrastraría de vuelta a la realidad. Y eso fue exactamente lo que pasó. Mi esposo, al otro lado de la línea, preguntó sin rodeos. ¿Qué está pasando, Rachel? Mi corazón latía tan rápido que temí que pudiera escuchar cada uno de mis pensamientos.
Pero no respondí. Sabía que no había palabras que pudieran arreglar lo que había hecho, ni las que pudieran deshacer lo que sentía. Así que decidí hablar, pero no sobre lo que él esperaba escuchar. No iba a ser yo quien aclarara las cosas. Ya había tomado mi decisión. Lo colgué sin decir nada, sin esperar su reacción, y me giré para enfrentar lo que estaba sucediendo en mi vida. No sabía por qué lo había hecho, ni cómo había llegado hasta aquí. No sabía si realmente estaba preparada para enfrentar lo que había desatado, pero sabía que ahora todo era cuestión de supervivencia. Estaba en un punto de no retorno y sin quererlo mi vida había dado un giro que no había anticipado. El hombre en la puerta dio un paso hacia mí, su rostro reflejaba una mezcla de deseo y miedo. Yo también sentía miedo, pero era un miedo diferente. Era el miedo de perder algo que nunca había sido mío del todo, el miedo de enfrentar una verdad que había evitado durante años. Y cuando estaba a punto de decir algo, él levantó la mano y dijo con voz suave: «Sé lo que estás pensando, pero no puedo retroceder». Sus palabras fueron como un disparo en medio de la tormenta. Él sabía, claro, lo sabía. Sabía que yo estaba atrapada en una mentira, en una vida que ya no me pertenecía. Pero, ¿qué podía hacer? ¿A dónde iba a ir ahora? ¿A seguir con mi vida vacía, como si nada hubiera cambiado? No. Ya no podía, no después de todo lo que había experimentado. Sin decir más nos quedamos ahí mirándonos. El aire estaba cargado de tensión, de incertidumbre, de todo lo que nunca habíamos dicho. Y entonces la puerta se abrió. Alguien más había llegado. Era mi esposo, su cara visible a través del cristal de la puerta del salón. Había vuelto. Al instante la tensión entre nosotros tres se volvió insostenible. El sonido de su respiración era como un eco en mi mente. No sabía si debía correr a abrazarlo o simplemente desaparecer de allí, salir de su vida para siempre. Mi corazón latía con fuerza, un latido acelerado por la incertidumbre, la culpabilidad y el deseo. Los tres nos quedamos en silencio, atrapados en esa paradoja. El hombre que había aparecido en mi vida, el esposo que ya no me conocía, y yo perdida en el caos que había creado. Las palabras que ninguno de los dos quería decir flotaban en el aire, pero ya no había marcha atrás. Fue entonces cuando mi esposo rompió el silencio con una sola frase, una frase que cambió todo. Sé lo que está pasando. Y no me voy a quedar de brazos cruzados. Mi esposo, en lugar de reaccionar con rabia, dio un paso atrás y sacó algo de su chaqueta. Un sobre. Esto es lo que encontré en el maletero del coche, dijo. Y al abrirlo mis ojos se abrieron en shock al ver las pruebas que él había estado recolectando. Lo que descubrí a continuación cambió todo lo que creía saber sobre mi vida. El sobre que mi esposo me había mostrado seguía sobre la mesa, como un recordatorio de lo que había sucedido esa tarde. Mis manos temblaban mientras lo observaba, pero no podía dejar de mirar la evidencia que me enfrentaba. Había algo en su rostro o en su calma que no encajaba. Él me había mirado como si esperara una reacción, y lo que sentía no era miedo, sino una tristeza profunda, una sensación de estar atrapada en una mentira que se había ido de las manos. El hombre que había entrado en mi vida, al igual que el sobre, parecía ser el último vestigio de una realidad rota. Estaba allí mirándome sin decir nada, como si hubiera aceptado su lugar en esta complicada trama. No había palabras que pudieran aliviar la situación. Lo que había sucedido entre nosotros, lo que habíamos hecho, no podía ser borrado con simples excusas. Miré a mi esposo intentando encontrar algo en su mirada que me diera alguna respuesta, alguna pista sobre lo que pensaba, pero su rostro permanecía impasible. Era como si me estuviera evaluando, buscando la verdad en mis ojos, mientras yo me desmoronaba por dentro. Tú lo sabías todo, dije finalmente rompiendo el silencio. Mi voz sonaba vacía, como si no fuera mía. Él asintió sin inmutarse, como si no fuera la primera vez que escuchaba esas palabras. Su respuesta llegó lentamente como si estuviera sopesando cada palabra que iba a decir, pero lo que salió de su boca fue lo último que esperaba. Sí, lo sabía. Y no te lo dije antes porque no sabía si estabas lista para enfrentar la verdad.
Mi mente se detuvo por un segundo. Listo para enfrentar la verdad, me repetí a mí misma. No sabía qué significaba eso, ni por qué lo había hecho. Todo se había complicado tanto que ya no sabía si quería encontrar la verdad o seguir viviendo en la mentira, aferrándome a las sombras del pasado. ¿Qué significa eso?, pregunté, mi voz temblando ahora con más fuerza. La ansiedad y la desesperación se mezclaban en mí, mientras observaba cómo su expresión cambiaba por primera vez en horas. Había algo en sus ojos que me decía que no iba a ser lo que yo esperaba. Desde el principio, desde que te vi acercándote a ella, dijo mi esposo, haciendo un gesto hacia la vecina, que seguía en la sala, observando todo en silencio. Sabía que algo estaba pasando. Vi la manera en que te miraba, cómo te influía, y supe que ya no había vuelta atrás. Pero no te dije nada porque esperaba que tú lo dijeras. Mis piernas temblaban, pero no pude hacer nada para detenerlo. El golpe de sus palabras fue más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera vivido en mi vida. Él lo sabía. Desde el principio lo había sabido, pero no me había dicho nada. En un giro cruel del destino, él no me había confrontado porque no quería presionarme, porque, tal vez, había creído que yo misma lo haría. Pero nunca lo hice. Mi mente luchaba por comprender lo que estaba sucediendo, por encontrar una salida lógica en todo esto. No podía entender cómo habíamos llegado a este punto. Y sin embargo aquí estábamos atrapados en una maraña de emociones, mentiras y decisiones equivocadas. La vecina, que hasta ese momento había permanecido en silencio, levantó la mirada y me ofreció una sonrisa tenue. No sabía si debía odiarla, temerle, o incluso agradecérselo. Todo lo que sabía era que ella había sido el catalizador de todo lo que había sucedido, el punto de inflexión que había marcado el comienzo de mi descenso a la incertidumbre. Lo que pasó entre nosotros no fue un error, dijo mi esposo, su voz un tanto quebrada. Fue lo que elegimos, aunque nunca te lo dije. Y ahora, es momento de que tomes una decisión. Me levanté de la silla de golpe, incapaz de quedarme allí, bajo la presión de sus palabras. La incertidumbre me consumía. No sabía si estaba luchando por salvar lo que había, o si simplemente no quería enfrentar la verdad. Los pensamientos se amontonaban en mi cabeza y mi cuerpo reaccionaba de manera involuntaria. Comencé a caminar hacia la puerta sin rumbo, sin saber a dónde ir, pero con la necesidad urgente de escapar de esta realidad. Mi esposo me siguió sin prisa, pero con la determinación de que quería que tomara una decisión. ¿A dónde vas?, preguntó él. ¿A seguir huyendo? ¿A quedarte con ella? Sus palabras me calaron hondo. En ese momento sentí como el peso de todo lo que había hecho recaía sobre mis hombros. Mi vida, mis decisiones, todo lo que había querido y lo que había perdido, estaba frente a mí. No había más excusas, no más juegos. Ya no podía mentir. Mi respuesta salió de mi boca sin pensarlo. No sé qué quiero, le dije mirando sus ojos. Lo único que sé es que no quiero seguir así. Ya no quiero vivir en esta mentira. Y entonces, antes de que pudiera hacer algo más, algo extraño ocurrió. El teléfono vibró, pero esta vez, no era mi esposo quien llamaba. El nombre que apareció en la pantalla me paralizó. Era un número que no reconocía, pero que de alguna forma, sabía que tenía que contestar. Lo tomé con mano temblorosa. Al otro lado de la línea, una voz profunda y conocida me hizo estremecer. No te hagas la víctima, sabes que esto no es lo que creías que sería, dijo la voz. Lo que está por venir cambiará todo. Y ni tú, ni él, ni ella, podrán escapar. La llamada se cortó abruptamente. El teléfono cayó de mis manos y el silencio que lo siguió fue ensordecedor. ¿Qué quería decir esa voz? ¿Qué estaba sucediendo ahora? Todo lo que pensaba que sabía, todo lo que había planeado, comenzó a desmoronarse en cuestión de segundos. Mi esposo, que había escuchado parte de la conversación, se acercó lentamente. ¿Quién era?, preguntó, pero yo no pude responder. La incertidumbre era ahora más grande que nunca. Mi esposo me miró por última vez y susurró una palabra que me hizo helar la sangre. Sé lo que has hecho. El aire estaba cargado de tensión.
El teléfono, que aún temblaba en mis manos, había caído en la mesa, pero el peso de lo que acababa de escuchar seguía resonando en mi mente. Mi esposo había dicho esas palabras con una calma aterradora, como si ya supiera lo que iba a suceder, como si estuviera esperando que todo saliera a la luz. Y en ese instante sentí que el mundo se desmoronaba. El tiempo dejó de importar y la realidad de la situación me golpeó con la fuerza de un tren en marcha. Estaba atrapada. No podía volver atrás, pero tampoco sabía cómo seguir adelante. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad, y lo único que podía escuchar era el sonido de mi respiración, entrecortada y desesperada. Miré a mi esposo buscando alguna señal, algún indicio de qué hacer, pero su rostro estaba tan implacable como siempre, y no podía descifrarlo. No entendía por qué no había explotado aún, por qué no había reaccionado con furia, o por qué no me había dejado. La vecina, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se levantó y caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo un momento. No la miré directamente, pero sentí su presencia como una sombra a mi lado. Sabía lo que había hecho y lo que estaba a punto de hacer. En ese instante todo se había convertido en un caos emocional sin salida. Lo siento, dijo con voz baja, pero lo suficientemente clara como para que ambos lo oyéramos. No fue lo que esperábamos. No sabía si la disculpa era por lo que había hecho conmigo o por lo que había sucedido entre ellos, pero ya no importaba. El daño estaba hecho y las palabras ya no podían reparar nada. Al principio pensé que podía controlar la situación, que tenía el poder de decidir cómo reaccionar, cómo solucionar todo. Pero ahora, mirando la escena frente a mí, entendí que nada de lo que dijera o hiciera cambiaría el curso de los acontecimientos. Mi esposo, que no había movido un músculo desde su última intervención, finalmente rompió el silencio. Lo que está pasando entre nosotros ha llegado demasiado lejos, dijo. No se trata solo de lo que tú has hecho, Rachel. Es lo que yo también he estado haciendo. Esas palabras me paralizaron. Miré a mi esposo como si estuviera viendo a un extraño. ¿Qué quería decir con eso? Había algo en su tono, en la forma en que lo dijo, que no encajaba. Había una verdad que no me había sido revelada, algo que yo aún no entendía. No sabía si quería saberlo, pero no podía evitarlo. El miedo creció en mi pecho, y una sensación de inquietud se apoderó de mí. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. El miedo o el shock, todo se convirtió en una presión insoportable. Sentí que las paredes de la habitación comenzaban a cerrarse a mi alrededor. No podía respirar con claridad, y la incertidumbre se convirtió en el enemigo más fuerte. Mi esposo, que aún no me había mirado directamente a los ojos, continuó. Sé que he fallado también, dijo, y su voz tenía un matiz diferente. No te he dado lo que necesitas, ni lo que mereces. Pero hay algo que tú aún no sabes. Miré al hombre que había sido mi compañero durante tantos años. Las palabras que salían de su boca no parecían ser suyas. Había algo en su comportamiento que me hacía pensar que lo que él decía era solo una máscara, una capa que cubría algo mucho más profundo, algo que yo no quería ver. En ese momento me sentí completamente perdida, atrapada en un laberinto emocional sin ninguna salida a la vista. ¿Qué quieres decir?, pregunté, mi voz quebrada, incapaz de soportar la presión. Las palabras me salían a duras penas, como si mi garganta estuviera cerrada. En ese momento la vecina se giró una última vez, su mirada cruzándose con la mía. Pero no dijo nada más. Solo dio un paso hacia la puerta y la abrió lentamente sin mirar atrás. Cuando salió, no pude evitar sentir que su partida cerraba una puerta definitiva. Tal vez una puerta que ya no podía abrirse de nuevo. Mi esposo dio un paso hacia mí. Por un segundo pensé que iba a tomarme de la mano, que íbamos a buscar alguna solución a todo esto, pero no fue así. Su mano, en lugar de ofrecer consuelo, se detuvo a unos centímetros de mí, como si aún hubiera una distancia emocional entre nosotros. En sus ojos había algo que no reconocía. Un vacío, una verdad oculta, pero también algo que me estaba diciendo que ya no éramos los mismos. Lo que tienes que saber, continuó, es que hay algo que ya está decidido. Yo también he estado en contacto con alguien más.
Las palabras me cortaron la respiración. No sabía cómo reaccionar. La idea de que él también estuviera involucrado en algo más, que hubiera guardado secretos tan profundos, me derrumbó por completo. No podía procesarlo. Mi mente no lo aceptaba, mi corazón no podía entenderlo. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Mi esposo levantó la mirada, y por primera vez desde que había comenzado esta conversación, vi una chispa de arrepentimiento en sus ojos. Pero no fue suficiente. Las palabras seguían flotando en el aire, pero ninguna de ellas podía deshacer lo que ya estaba hecho. En ese momento sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. No sabía si lo que estaba sucediendo era una señal de que todo iba a colapsar, o si de alguna manera aún había algo por salvar. Los recuerdos de los momentos felices, los instantes de amor que habíamos compartido, comenzaron a desvanecerse, reemplazados por una sombra de duda que no podía ignorar. Y entonces, la puerta se cerró de golpe. El sonido del cierre resonó en mis oídos, y una sensación de abandono me envolvió. Mi esposo había tomado la decisión de irse, y yo sabía que no había marcha atrás. Todo lo que había intentado, todo lo que había querido salvar, ya no podía recuperarse. Mientras me quedaba allí, sin palabras, un mensaje apareció en mi teléfono. Era de la vecina. Si te atreves a saber toda la verdad, ven a verme esta noche. Lo que has descubierto es solo la punta del iceberg. El teléfono vibró otra vez, y en esta ocasión, la pantalla mostraba el mensaje de la vecina. Si te atreves a saber toda la verdad, ven a verme esta noche. Lo que has descubierto es solo la punta del iceberg. Mis ojos se quedaron fijos en esas palabras durante lo que me pareció una eternidad. El peso de lo que estaba pasando se me vino encima como un torrente, una corriente de dudas y miedos que se apoderó de mí al instante. ¿Por qué? ¿Qué era lo que ella quería mostrarme? ¿Qué más estaba oculto detrás de todo esto? ¿Lo que mi esposo había dicho era la verdad, o había algo aún más profundo que nunca habría imaginado? El sonido de mis propios pensamientos me abrumaba, y no podía concentrarme en nada más. La casa estaba tan quieta, tan vacía. Mi esposo ya no estaba. La vecina y ella también se había ido. Estaba completamente sola, atrapada en una telaraña de secretos y mentiras que parecían rodearme cada vez más. Tomé una respiración profunda y traté de calmarme, pero la ansiedad seguía pulsando en mi pecho. ¿Qué podía hacer ahora? La vecina me había dejado con más preguntas que respuestas. ¿Por qué había venido a mi vida? ¿Qué relación tenía con todo esto? Y lo más importante, ¿qué sabía de mi esposo? ¿Acaso él también le había mentido? No podía quedarme en esa casa. No podía seguir esperando que algo se resolviera por sí solo. Algo dentro de mí me decía que tenía que encontrar respuestas, y que la única manera de conseguirlas era enfrentándome directamente a la situación, aunque no supiera a dónde me llevaría. Salí rápidamente de la casa, el corazón latiendo con fuerza. La noche comenzaba a caer, y las luces de la ciudad iluminaban mi camino, pero mi mente estaba completamente centrada en la cita que tenía por delante. La vecina me había citado a un lugar que no conocía bien, un viejo café a las afueras de la ciudad. Sentía que cada paso me acercaba más a la verdad, pero al mismo tiempo, un miedo indescriptible crecía dentro de mí. El viento nocturno acariciaba mi rostro mientras caminaba. Los pensamientos se amontonaban, cada uno más caótico que el anterior. Mi marido. La vecina. El teléfono. Lo que había sucedido en mi casa. Nada tenía sentido, pero al mismo tiempo sabía que todo se conectaba de alguna manera. La pieza del rompecabezas que faltaba estaba ahí, frente a mí, pero no sabía si era capaz de encontrarla. Llegué al café. La puerta de entrada se abrió con un chirrido, y el aroma a café recién hecho invadió mis sentidos. Había una sensación de nostalgia en el aire, como si ese lugar hubiera sido testigo de demasiados secretos, demasiadas historias no contadas. La vecina estaba sentada en una mesa al fondo. Su figura se recortaba en la penumbra y al verme entrar, levantó la mirada. Había una calma extraña en su rostro,
pero había algo en sus ojos que me decía que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría mi vida para siempre. Me acerqué, pero antes de sentarme, ella levantó una mano, como si me pidiera que esperara. No hables aún, me dijo con una voz tranquila pero firme. Lo que voy a contarte no es fácil. No dije nada. Me senté frente a ella, mis manos sudando, mis pensamientos corriendo más rápido que mi corazón. Ella me miró fijamente esperando, tal vez, que yo hablara primero, pero yo no podía. Estaba esperando, como siempre lo había hecho, alguna señal que me indicara qué hacer. Finalmente ella habló. Sabes que no fue solo un accidente lo que pasó entre nosotros. Tú y yo no somos las únicas piezas de este juego, dijo, dejando caer las palabras como si fueran una bomba. Tu esposo, él no es quien tú crees que es. Y mucho menos yo. Mis ojos se abrieron como platos. No podía creer lo que estaba oyendo. Mi esposo. Ella. ¿Qué estaba diciendo? ¿Acaso se estaba refiriendo a algo más grande, algo más oscuro? Ella suspiró como si se estuviera preparando para lo peor. Lo que él ha estado haciendo, lo que tú no sabes, es mucho más complicado de lo que imaginas. No es solo que me hayas traído a tu vida, Rachel. Es que todo esto estaba planeado. Mis ojos se llenaron de incredulidad. Mi cabeza daba vueltas, intentando comprender lo que me estaba diciendo. ¿Planeado? ¿Todo esto era parte de un plan? ¿Y yo había sido solo una pieza más en su juego? No entiendo, susurré. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué planeó mi esposo? La vecina levantó la mano, pidiendo calma, como si supiera que necesitaba un momento para procesar lo que acababa de escuchar. Tu esposo no está en esta ciudad por casualidad, Rachel. No está en ese trabajo, no está contigo, no está en esta casa por accidente. Todo lo que has vivido, todo lo que has creído que era normal, fue diseñado para que tú llegaras a este punto. Las palabras me dejaron sin aliento. ¿Qué estaba diciendo? ¿Mi vida había sido una mentira desde el principio? ¿Y yo? Comenzó su voz temblando ligeramente. Yo fui elegida para ser parte de esto. No era una coincidencia que me mudara al lado de tu casa. No lo era. En ese momento todo lo que había creído, todo lo que había dado por sentado comenzó a desmoronarse. Era posible que mi vida, la vida que había construido con tanto esfuerzo, fuera solo una pieza de un rompecabezas más grande diseñado por mi propio esposo. ¿Quién eres tú realmente?, pregunté sintiendo que la tierra bajo mis pies ya no era sólida. La voz me salió más fuerte de lo que había planeado, pero no me importó. Ya no tenía control de nada. La vecina miró al suelo por un momento y luego levantó la vista hacia mí. Sus ojos se llenaron de una tristeza que no pude descifrar. Soy alguien que ha sido arrastrada por un sistema del que no puedo escapar, dijo con voz suave, pero llena de desespero. Y tú, Rachel, tú fuiste parte de este juego mucho antes de que te dieras cuenta. No sabía qué pensar. No sabía qué hacer. Las piezas encajaban, pero la imagen que formaban era demasiado confusa. Todo había comenzado como una simple duda, una simple necesidad de escapar, pero ahora, lo que había descubierto me estaba llevando a un abismo del que no podía salir. El café, que había estado tranquilo hasta ese momento, de repente se llenó de un bullicio. La puerta se abrió y un hombre entró. Él se acercó a nuestra mesa y cuando me miró, sentí que el aire se congelaba. Reconocí al instante al hombre que había estado detrás de todo esto. Era él. Mi esposo. Mi esposo se acercó a mí y con una sonrisa fría, dijo, pensaste que habías descubierto la verdad, Rachel. Pero todo esto fue planeado desde el principio. Mi mente estaba en un torbellino. Las palabras de mi esposo se repetían una y otra vez, como si fuera un eco que no podía escapar. Todo esto fue planeado desde el principio, resonaban en mis oídos, y no lograba comprender cómo habíamos llegado hasta aquí. El hombre que había sido mi compañero durante tantos años, el hombre en el que confiaba, había estado orquestando todo desde el principio. Pero lo peor de todo, lo más aterrador, era que no sabía si alguna vez lo había conocido realmente.
Me levanté de la mesa del café, con la sensación de que el suelo ya no era firme bajo mis pies. Mi esposo, al ver mi reacción, no se movió. No intentó detenerme. No hizo nada, excepto observarme, como si estuviera esperando que yo reaccionara de alguna manera. La vecina, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, se levantó también y me miró con una mezcla de tristeza y resignación. «Sabías que esto no iba a ser fácil», dijo ella, sin acusaciones en su voz. «Pero nunca imaginé que las piezas encajarían de esta manera». Su tono no me sorprendió. Ya había estado atrapada en un juego del que no sabía las reglas, pero ahora lo entendía. Todo lo que había vivido, todas mis decisiones, habían sido manipuladas por ellos. El dolor de darme cuenta de eso era insoportable. Mi corazón latía con fuerza. Mis piernas temblaban y mi mente estaba llena de imágenes distorsionadas. No podía quedarme allí, no podía quedarme a enfrentar esa verdad sin hacer nada. Necesitaba entender, necesitaba saber cómo había llegado a este punto. Pero no podía hacerlo sola. Ya no podía confiar en nadie. Salí del café rápidamente sin mirar atrás. Sentí que el aire frío de la noche me golpeaba la cara, y por un momento, deseé desaparecer en la oscuridad. Pero no podía escapar. Algo en mi interior me decía que lo que estaba por suceder cambiaría todo. Sabía que no podía volver a casa, que no podía enfrentar a mi esposo después de lo que había aprendido. Caminé sin rumbo fijo por las calles. Mis pasos resonaban en las aceras vacías, y me sentía como si estuviera sola en el mundo. Pero entonces mi teléfono vibró. Era un mensaje. Lo abrí con dedos temblorosos. «Si quieres saber la verdad completa, ven a mi casa esta noche. No te preocupes, nadie te está siguiendo. Solo ven». Era de la vecina. El mensaje me hizo parar en seco. No sabía si debía confiar en ella, pero algo en mi interior me decía que tenía que hacerlo. Si quería entender todo, si quería entender cómo todo esto había comenzado, no tenía más opción que ir. No podía seguir siendo una espectadora de mi propia vida, no cuando las respuestas estaban tan cerca. Decidí ir. La casa de la vecina no quedaba muy lejos, y el frío de la noche no me detuvo. Las luces de la ciudad parpadeaban mientras caminaba por las calles, mi mente trabajando a 1000 por hora. ¿Qué era lo que me esperaba allí? ¿Qué más podría decirme ella que pudiera explicarlo todo? Cuando llegué, la puerta de la casa de la vecina estaba entreabierta, como si me estuviera esperando. No había sonidos en el interior, solo el leve crujir de la madera bajo mis pies cuando entré. La casa estaba iluminada solo por la luz tenue de una lámpara en la sala. Todo parecía en silencio, casi demasiado tranquilo. Me adentré más sin saber qué esperar. La vecina apareció en el umbral de la puerta. Su mirada era seria, pero había algo en su rostro que me hizo dudar por un segundo de si estaba haciendo lo correcto. Ella se apartó ligeramente, invitándome a entrar sin decir una palabra. Yo la seguí, aunque mi mente me gritaba que me detuviera, que no podía confiar en ella. Pero era demasiado tarde para dar marcha atrás. «Tú lo sabes», dijo ella finalmente rompiendo el silencio. «Todo lo que ha pasado, todo lo que has vivido, no fue casualidad. Tu esposo sabía lo que estaba haciendo. Yo también. Y ahora, esto se ha convertido en algo más grande que nosotros». La tensión en la habitación aumentó. No sabía si quería escuchar lo que estaba a punto de decirme, pero sabía que no tenía más opción. Estaba atrapada en una historia que no podía entender completamente, pero que sentía que me iba a consumir. «¿Por qué?», logré preguntar, mi voz quebrada. «¿Por qué me arrastraste a esto? ¿Por qué no me dijiste la verdad?». La vecina me miró fijamente, sus ojos reflejaban algo que no pude identificar, una mezcla de tristeza y arrepentimiento. Dio un paso hacia mí, como si fuera a explicarlo todo de una vez. «Lo que tienes que entender es que tu vida, tu matrimonio, todo lo que creías que sabías, estaba diseñado para que llegaras hasta este punto. Él y yo no somos las únicas piezas de este rompecabezas. No te equivoques, Rachel. Estás en medio de algo mucho más grande».
Mis piernas se tambalearon, y me apoyé en el respaldo de una silla para no caer. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi cabeza daba vueltas, y el dolor que sentía se hizo insoportable. Todo lo que había creído, todo lo que había dado por hecho, se desmoronaba frente a mí. ¿Qué estás diciendo?, susurré. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Por qué no me dijiste nada? La vecina suspiró y por un momento parecía vacilante, como si no estuviera segura de si debía seguir hablando. Pero finalmente comenzó a hablar de nuevo y sus palabras me dejaron helada. No soy la única que ha estado manipulando esto, Rachel. Hay personas que tienen el control de todo. Tu esposo es solo una pieza más de este juego. Y tú eres una pieza más de todo esto también. Lo que dijo me paralizó. Mi mente no podía asimilarlo. ¿Qué significaba eso? ¿Qué juego estaba jugando mi esposo? ¿Qué quería decir con personas que tienen el control? Antes de que pudiera preguntar más, escuchamos un ruido en el pasillo. La puerta se abrió de golpe y la figura de un hombre apareció en la entrada. Reconocí inmediatamente a mi esposo. Estaba de pie mirándonos, pero había algo en su rostro que no encajaba. No parecía furioso ni decepcionado. Solo parecía cansado. Ya lo sabe todo, dijo él con voz grave. Ya nada puede esconderse. Al acercarse, mi esposo sacó un sobre del bolsillo de su abrigo y lo dejó sobre la mesa. Al abrirlo, vi una foto que me dejó helada. En ella aparecía yo, de pie frente a la vecina, pero en el fondo podía ver a alguien más. Alguien que conocía demasiado bien. Mi mejor amiga, sonriendo con complicidad. La imagen no dejaba de arder en mis ojos. La fotografía, colocada con un gesto casi teatral sobre la mesa, mostraba una verdad que hasta entonces ni siquiera me había planteado como posibilidad. Allí estaba yo claramente de pie frente a la casa de la vecina. A mi lado, ella. Y al fondo, entre los reflejos de una ventana, el rostro de mi mejor amiga. No era una mirada casual ni una presencia accidental. Ella no parecía una simple observadora. Sonreía. Sonreía como si supiera exactamente lo que estaba ocurriendo, como si todo fuera parte de un plan que se le escapaba a cualquiera que no estuviera dentro de ese círculo invisible. Mi cuerpo se tensó. La sensación no era solo de traición. Era una fractura mucho más profunda, como si se hubiera quebrado algo fundamental que mantenía mi realidad unida. Mi esposo me observaba sin decir una palabra. Su postura era firme, pero su rostro estaba tenso. La vecina, de pie junto a la chimenea apagada, desvió la mirada, como si no quisiera ver lo que sabía que venía a continuación. Me senté. No podía mantenerme de pie. Sentí como el aire se volvía denso a mi alrededor. Me llevé las manos al rostro por un instante, no para llorar, sino para intentar detener el vértigo que amenazaba con arrastrarme por completo. No recordaba con exactitud la última vez que había hablado en profundidad con mi amiga. Había estado distante últimamente, sí, pero lo había atribuido a cuestiones banales, sus horarios, su familia, sus viajes. Habíamos compartido demasiadas cosas como para pensar que algo así pudiera estar sucediendo detrás de mi espalda. La había invitado a mi casa, había sido testigo de momentos íntimos, de mis confesiones más vulnerables. Y sin embargo allí estaba. La vecina fue la primera en moverse. Caminó lentamente hacia la mesa y se sentó frente a mí. Me miró directo a los ojos sin titubeos y dijo algo que sonó casi como una súplica. No sabía que ella estaba tan involucrada, no al principio. Solo después entendí que esto te rodeaba mucho más de lo que pensé. Pero sus palabras ya no importaban. En ese instante su sinceridad o su arrepentimiento eran irrelevantes. Solo quería entender cómo mi mundo se había vuelto un escenario, con cada persona en mi vida desempeñando un papel sin que yo lo supiera. Mi esposo se mantuvo al margen durante varios minutos, como si le correspondiera dejarme digerir sola el golpe. Pero finalmente rompió el silencio. Ella no solo sabía, dijo con una frialdad que no le conocía. Ella ayudó a construir todo esto desde el inicio.
Estuvo presente en nuestras primeras reuniones, cuando tú ni siquiera habías notado a tu vecina. No quise escuchar más. El dolor era profundo, no solo por la traición amorosa o la manipulación emocional. Era algo más crudo, más existencial, la pérdida absoluta de confianza. En todo. En todos. Me levanté sin saber exactamente qué estaba buscando. Tal vez necesitaba moverme para no sentir que me ahogaba. Recorrí la sala como si buscara una salida física, como si las respuestas pudieran aparecer detrás de una cortina o una lámpara. Lo único que encontraba era más vacío. Intenté volver a poner en orden los hechos, pero la línea del tiempo se deshacía con cada nueva revelación. ¿En qué momento comenzó esto? ¿Desde cuándo estaba siendo observada, inducida, empujada hacia decisiones que creí libres? ¿Y con qué objetivo? Mi esposo tomó la fotografía nuevamente, la dobló cuidadosamente y la guardó en el sobre. Tú querías la verdad, dijo con un tono más bajo. Pero la verdad no te va a dar paz. Solo más preguntas. Quise responder, pero las palabras no encontraban forma. Era cierto. Cuanto más descubría, más enredado se volvía todo. La lógica había desaparecido. Las emociones, en su lugar, formaban una tormenta que no me dejaba pensar con claridad. La vecina se levantó como si no pudiera resistir más la presión de la habitación. No debiste enterarte así, susurró antes de salir por la puerta trasera sin mirar atrás. La tensión quedó suspendida en el aire. Yo seguía de pie en medio de la sala, con la mirada fija en el punto donde ella había desaparecido. Una parte de mí quería seguirla, exigirle más respuestas. Pero otra parte ya no quería saber más. Mi esposo se acercó lentamente. Ya no había autoridad en su postura, ni control. Solo cansancio. Y quizás un atisbo de remordimiento. No lo planeamos todo desde el inicio, dijo. Pero cuando las piezas empezaron a moverse, nadie quiso detenerlas. Me giré lentamente hacia él. Por primera vez en mucho tiempo, lo miré con otros ojos. No como el hombre con el que me había casado, sino como alguien extraño que había vivido a mi lado bajo una máscara cuidadosamente construida. Y me pregunté cuántas veces había pasado frente a esa fachada sin atreverme a ver lo que había detrás. Le hice una sola pregunta con la voz seca, quebrada por dentro. ¿Por qué? Él bajó la mirada. No hubo respuesta inmediata. Solo silencio. Porque ya no sabíamos cómo hablarte, respondió finalmente. Ni cómo sostener lo que éramos. Cada palabra fue un cuchillo. No por lo que decían, sino por lo que implicaban. El matrimonio que había creído proteger, la amistad que había creído inquebrantable, todo había sido polvo mucho antes de que lo aceptara. Y en ese polvo, otros habían construido un teatro donde yo era protagonista sin saberlo. Salí de la casa. No dije una palabra más. No había nada que agregar. Caminé sin rumbo durante horas. Me senté en un banco frente al río, mirando las luces reflejadas en el agua como si pudieran decirme algo. Pero no dijeron nada. Y entonces lo recordé. Una conversación de meses atrás, un detalle insignificante. Una visita de mi amiga a la casa, una carpeta olvidada, un nombre en la esquina inferior, el nombre de mi empresa. Y debajo, el nombre de una firma consultora. Al día siguiente entré en la oficina donde trabajaba mi mejor amiga. Pedí hablar con quien llevaba la administración de proyectos. El recepcionista, sin saber quién era yo, me respondió sin dudar: «¿Usted viene también por el contrato de observación doméstica?» El de Rachel, ¿verdad? El nombre. El tono de voz del recepcionista. La mención de mi propio nombre como si yo no fuera yo. Todo me explotó en la cara al instante. No dije nada. No respiré. No me moví. Me limité a mirarlo como si sus palabras hubieran sido en otro idioma, porque de alguna manera, lo fueron. ¿Contrato de observación doméstica? ¿Mi nombre firmado en un archivo sin que yo lo supiera? Me sentí de piedra por fuera, pero el caos se agitaba violentamente dentro de mí.
El recepcionista, ajeno a lo que acababa de provocar, seguía organizando carpetas detrás del mostrador. Todo parecía normal. Como si esa información fuera parte de su rutina diaria. Como si lo que acababa de decir no tuviera el peso suficiente para hundir a una persona. Me giré lentamente y salí sin decir una sola palabra. El aire del pasillo me golpeó con una fuerza brutal. Era como si mi cuerpo estuviera reaccionando por inercia, pero mi mente se hubiera quedado atrás. Caminé directo hasta la salida sin mirar a nadie, sin pensar en nada, sin siquiera sentir los pies tocando el suelo. Lo único que escuchaba era ese zumbido agudo que suele preceder a las crisis, a las caídas emocionales que no avisan, que te arrastran sin compasión. Las puertas de cristal se cerraron detrás de mí. Sentí el sol de la tarde sobre la piel, pero no me reconectó con la realidad. Estaba suspendida. En pausa. Como si la gravedad no funcionara igual en mi universo. Tomé el coche y conduje sin rumbo, sin tener claro a dónde quería llegar. Mi única certeza era que no podía volver a casa. Esa casa ya no era mía. No después de saber que era un escenario vigilado. No después de descubrir que mi mejor amiga, la misma a la que había confiado todo, formaba parte de un mecanismo que había transformado mi intimidad en un objeto de análisis. ¿Para quién? ¿Con qué fin? ¿Y desde cuándo? Apreté el volante con fuerza. Cada pregunta nueva quemaba más que la anterior. La ciudad se convertía en una serie de formas y luces que no lograba procesar. Tomé la autopista casi por instinto, alejándome de todo. De mi casa, de mi esposo, de la vecina, de esa oficina. Solo quería desaparecer. Durante un instante incluso pensé en no volver nunca. En dejarlo todo. En empezar de cero en cualquier rincón de España donde nadie supiera quién fui. No tardé mucho en llegar al lugar que solía evitar en los últimos meses, la casa de campo. Era la misma a la que había escapado con la vecina semanas atrás. El mismo refugio que me pareció una isla ajena al caos que comenzaba a germinar entonces, sin saber que ya estaba atrapada. Abrí la verja y avancé lentamente. Todo estaba en silencio, tal como lo había dejado. Como si el tiempo no hubiera pasado por allí. O como si esperara mi regreso. Entré. El olor a madera seca, a encierro, a campo sin vida, me dio una bienvenida amarga. Cerré la puerta, me quité los zapatos, me senté en el suelo y por fin, respiré profundamente. Estuve allí horas. No me levanté. No encendí la luz. No busqué comida. Solo pensé. El dolor emocional, cuando es constante, termina transformándose en algo parecido al agotamiento físico. No es tristeza. No es rabia. Es algo más frío. Una pérdida total de eje. Como si tu historia entera se hubiera construido con columnas de papel y ahora todo cayera sobre ti sin que puedas sostener nada. Pasaron las horas. Afuera, el viento movía las ramas. El crepúsculo empezaba a caer y con él mi resistencia. Me levanté lentamente y recorrí la casa. Toqué muebles, miré objetos que no me pertenecían. Encendí una lámpara. Me detuve frente al espejo del baño. Me miré como si estuviera frente a otra mujer. Había algo distinto en mis ojos. No era la edad. Era la verdad. Las mujeres que se enfrentan a la verdad envejecen de otra manera. Y entonces lo sentí. Una vibración leve en mi bolsillo. El móvil. No quería mirar. Pero lo hice. Un solo mensaje. De ella. Estás en la casa, ¿verdad? Siéntate. Voy para allá. Tenemos que hablar. Esta vez sin mentiras. No respondí. Ni siquiera lo pensé. Me limité a quedarme de pie, mirando la pantalla. El mensaje me resultaba devastadoramente familiar, como si lo hubiera estado esperando. Como si en el fondo supiera que al final ella vendría. No tardó en llegar. Escuché su coche detenerse frente al porche. La puerta del vehículo se cerró con suavidad.
Sus pasos crujieron sobre la grava. No toqué la puerta. Entró directamente. No estaba cerrada con llave. Nada lo estaba ya. Nos encontramos en el salón. Dos mujeres que ya no sabían quiénes eran, enfrentadas no por odio, sino por cansancio. Ella traía una chaqueta que no le conocía, el pelo más suelto que de costumbre, y una expresión que no pude descifrar del todo. Había algo nuevo en su mirada. Algo que me erizó la piel. No dijo nada. Caminó hasta la mesa del comedor, se sentó, y esperó a que yo hiciera lo mismo. Lo hice. Durante varios segundos, ninguna de las dos habló. Fue ella quien rompió el silencio. No me gusta lo que hicieron contigo. No me gusta cómo terminaste en el centro de algo que nunca debió ir tan lejos. Pero ya es tarde para cambiarlo. Sus palabras fueron suaves pero firmes. Yo no sabía si debía hablar. Ya no confiaba en mi criterio. No confiaba en nada. Ni siquiera en mis impulsos. Solo quiero una respuesta, dije. Una. Ella asintió con la cabeza, en silencio. ¿Por qué yo? Tardó en responder. Porque tú eras la única que podía reaccionar así. Porque tú no eras predecible. Y eso los obsesionó. No supe a quién se refería con ellos y quizás no quise saberlo. El dolor no venía solo por el hecho de haber sido traicionada. Venía por el hecho de que mi humanidad, mi espontaneidad, mi forma de amar, de fallar, de arrepentirme, había sido usada como material de observación. Me levanté. No podía seguir escuchándola. Ella también lo supo. Se puso de pie lentamente sin intentar detenerme. Me acerqué a la puerta sin despedirme. Pero cuando mi mano tocó la manilla, ella habló una vez más. Antes de que te vayas, hay algo que debes saber. Me giré. No quería más verdades. Pero no podía evitar escuchar. Tu esposo nunca pensó que te ibas a enamorar de mí. No supe si reír o llorar. Y entonces, como si las palabras hubieran abierto un nuevo abismo, añadió. Pasamos la noche juntas. Me quedé inmóvil. El mundo pareció suspenderse un instante. En ese segundo exacto, la puerta de entrada volvió a abrirse, pero ni ella ni yo la habíamos tocado. Una figura entró. No era mi esposo. No era nadie conocido. Y llevaba un llavero con la dirección de esta casa grabada en metal.